¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Antonio Sánchez Ballinas, conductor del programa Radio M12 que se transmite los sábados por el 96.9 del FM, que es la frecuencia universitaria, la frecuencia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la máxima casa de estudios de nuestro estado, que actualmente se encuentra suspendido debido a la contingencia que estamos enfrentando en el estado, en el país y el mundo. Y por esa razón le ofrecemos estas cápsulas que esperamos puedan servir como elemento para generar análisis objetivo de nuestra realidad, la realidad que estamos viviendo en nuestro país. Miren ustedes, Esquilo, el dramaturgo griego, afirmó que la verdad es la primera víctima de la guerra. La guerra, se ha dicho, es la continuación de la política por otros medios, cuando ésta ya no puede resolver los conflictos económicos. En ese sentido, la política es un espacio donde las armas de fuego no son la constante, pero sí están dispuestas para usarse en el momento que sea necesario. Bajo esta idea, digamos que lo que tenemos hoy en México es una guerra política económica. Miren ustedes, la guerra entre la clase política mexicana que encubre finalmente la lucha de la burguesía nacional e internacional por el gran negocio que representa nuestro país y que se ha dejado sentir desde los encarcelamientos de gestores políticos hasta las declaraciones de periodistas y exmilitares sugiriendo un golpe de Estado, pasando por las traiciones y el golpeteo de los medios de comunicación a los políticos y sus políticas contrarias a sus propios intereses, y la represión a las organizaciones independientes y comunidades indígenas, por ejemplo, en Chiapas, así como en diversos estados del país, que día a día polarizan a nuestra sociedad. Y cada grupo intenta poner de su lado a el sector medio de la población y a la clase trabajadora para almacenar fuerzas, para preparar lo que se viene. ¿Y qué se viene? ¿Qué es lo que vendrá en el futuro de esta contienda interna dentro de nuestro país en términos políticos y económicos? De entrada, el próximo año tenemos elecciones para renovar el Congreso en nuestro país, situación que definirá el rumbo político y económico de nuestra nación. O AMLO se reafirma en el gobierno con la Cuarta Transformación y continúa con sus políticas antineoliberales, o el sector empresarial conservador reactiva políticamente a la desacreditada oposición, fusionando a panistas, priistas, similares y conexos, o inventándose un buen candidato. Pero si esto no lo puede lograr la derecha, debemos considerar la posibilidad de una salida políticamente armada, o en el mejor de los casos, el desmantelamiento de la Cuarta Transformación mediante la traición, mediante actitudes que son muy conocidas en la historia política de nuestro país. ¿Qué hubiera pasado? Se pregunta Martín Moreno, si un Santana traicionando a la patria hasta lo inimaginable, si Hidalgo o Morelos no hubieran sido traicionados, si Obregón no hubiera traicionado la Revolución y la Constitución antes de ser también traicionado y caer en la bombilla, al igual que cayeron Villa y Zapata, víctima de traiciones. La historia de México está saturada de traiciones, fusilamientos, asesinatos, emboscadas, sabotajes derivados de las luchas para alcanzar o mantener el poder que han torcido una y otra vez el destino de nuestro país. Y justamente es lo que está ocurriendo en estos momentos. De manera relativa, hoy podemos hablar de dos grupos enfrentados, el de AMLO de un lado y los salinistas por el otro, y tras ellos priistas, panistas y diversos grupos transnacionales de poder económico ubicados en el norte y al centro de nuestro país. Cada grupo con sus fuerzas respectivas, económicas, militares, civiles, políticas y de comunicación. Cada grupo con sus tácticas y estrategias, sea para mantenerse o regresar al poder. Pero usted sabe, las guerras que trascienden la política requieren de batallas y consecuentemente de heridos y muertos. Si la tenemos en nuestro país, ¿quién nos pondrá? ¿De qué pueblo o comunidad saldrán esos heridos y esos muertos? ¿En qué campo y en qué comunidad van a dirimir sus diferencias estos dos grupos?
Algo nos debe quedar claro. La guerra de los poderosos no es la guerra de los pueblos. Las batallas que deben librar los poderosos no son las del pueblo. Esta lucha se pondrá aún más intensa. Recuerde usted, se ponga como se ponga. Quisiera preguntarle, ¿usted de qué lado está? Casi muerto el PRI y sus grupos organizados como Antorcha Campesina, casi destruido el PAN, diezmado su grupo jurídico y su aparato leguleyo, socavada y desacreditada su prensa, investigados y encarcelados algunos de los operadores políticos. La guerra la va ganando Andrés Manuel López Obrador. Pero lo ocurrido en Culiacán hace algunos meses pone de manifiesto que la ultraderecha, encabezada por un grupo conservador dirigido por Felipe Calderón, quiere dar el siguiente paso a la guerra armada. La desesperación de la clase política que pierde el poder económico y también político los ha llevado a exacerbar la guerra entre poderosos. Sabido es que el crimen organizado ha sido históricamente el brazo armado o la guardia blanca de la derecha. Pero, ¿quién la controla en México? El encarcelamiento de Genaro García Luna debe contestar esa pregunta. Lo ocurrido en Culiacán es una pequeña muestra que no se debe olvidar de lo que puede provocar la derecha. Se han politizado las discusiones, se han formado sectores pro AMLO y sectores en contra de Andrés Manuel López Obrador. Pero AMLO ha tenido la capacidad de demostrar la provocación de la derecha y ha hecho que México discuta ambas posturas. AMLO politiza una discusión donde unos se radicalizan y quieren la violencia y otros abogan por la paz. La batalla actual es entre poderosos, pero de alguna manera nos compete. Yo estoy con el pueblo. ¿Usted con quién está? Soy Antonio Sánchez Ballinas. Pórtese mal, cuídese bien. Nos vemos en la próxima cápsula.